Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos del grupo número 9 y les vamos a hablar sobre la teoría de la población, es decir, sobre la era paleolítica y la era neolítica. Las integrantes somos Dayana Chávez, Cintia Buenolisa y Cristel Chávez. La población. Podemos definir a la población como el conjunto de seres vivos de una misma especie, no necesariamente organizados. También se podrá definir a la población como la acción y efecto de poblar, considerando la acción de poblar al hecho de ocupar esos seres un sitio para habitar y vivir. Si limitamos el concepto de población a los seres humanos, diremos que es el conjunto de personas existentes en un lugar y en un momento determinado. Al hablar de población referido a seres humanos, se puede establecer las siguientes características desprendiendo del propio concepto. Primera, al hombre le es necesario para el desarrollo de su propia vida un lugar o un espacio, dependiendo de su existencia. Segunda, el estudio de la población vendrá referido siempre a un tiempo determinado, ya que el tiempo es causa modificada de la población. Tercera, la población es un conjunto numerable, por lo que es factible aplicar la estadística para su estudio. Para entender de mejor manera las teorías de la población, primero tenemos que conocer el significado de natalidad y mortalidad. Natalidad se utiliza para hacer referencia a la cifra proporcional de los nacimientos que tienen lugar en una población y en un periodo determinado. De la perspectiva de la demografía, la tasa de natalidad constituye una medida que permite cuantificar los niveles de fecundidad. La natalidad suele calcularse tomando como referencia un lapso de un año en la base de la cantidad de alumbramientos de una comunidad mayor por cada 1000 residentes. Dicho dato es fácil de obtener y de interpretar, pero no resulta muy preciso para medir la fecundidad, ya que depende de la estructura de la edad y sexo de la comunidad analizada. En un pueblo donde la mayor parte de la gente supera los 40 años, habrá una tasa de natalidad inferior a la de un pueblo de personas más jóvenes. El término mortalidad se refiere en parte a la calidad de mortal, es decir, de lo que ha de morir o está sujeto a la muerte, todo lo contrario a la vida. La mortalidad en el ámbito demográfico es la relación que existe entre el número de defunciones ocurridas durante un tiempo determinado, por lo general en un año, y la población total de una entidad geográfica cualquiera. El fenómeno de mortalidad se expresa a través de la tasa o índice de mortalidad, la cual puede definirse como el número de muertos por cada 1000 habitantes en relación con la población total a lo largo de un periodo establecido. Se suele expresar en tanto por ciento o tanto por 1000. El nivel de vida y cultura de una población afecta considerablemente a la tasa de mortalidad, ya que las poblaciones de subsistencia de los efectivos de una población dependen mucho de su nivel de vida. Fórmula para medir la tasa de natalidad. La tasa de natalidad es igual al número de nacimientos sobre el número de población multiplicado por 100 o por 1000 dependiendo del número de personas que tenemos en la población. La fórmula para calcular la tasa de mortalidad es igual al número de defunciones sobre el número de la población multiplicado por 100 o 1000. Ya les voy a definir lo que es el periodo paleolítico. Paleolítico significa periodo de la piedra antigua y es el momento de la historia en la que los seres humanos construían sus instrumentos con piedra y madera. La parte más antigua del paleolítico se conoce como paleolítico inferior y corresponde al periodo que abarca desde hace 2,5 millones de años hasta hace 200.000 años. Durante el Paleolítico inferior vivieron los primeros seres humanos, quienes estaban organizados en clanes, que eran pequeños grupos de familias. La población era escasa porque la vida de las personas era muy corta. Muchos niños morían al nacer y los adultos vivían pocos años. La esperanza de vida de un hombre de neandertal no llegaba a los 20 años. La mortalidad infantil era muy elevada, entre el 25 y el 40%. Los seres humanos de aquella época eran cazadores-recolectores nómadas, vivían de la caza de animales grandes y pequeños, como lo podemos observar aquí, aparte de la recolección de todo tipo de plantas. La esperanza de vida media en los cazadores-recolectores no da ninguna indicación significativa debido a la alta mortalidad infantil en este tipo de poblaciones, causada principalmente por infecciones, ataques o luchas entre clanes o animales,
La mortalidad infantil no era por la alimentación. De hecho, las personas que superaban la adolescencia tenían una esperanza de vida bastante elevada. La migración. La migración es el desplazamiento de la población humana o animal que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies animales. Las migraciones de seres humanos se estudian tanto por la demografía como por la geografía de la población. La migración humana presenta dos enfoques: el de la emigración, desde el punto de vista del lugar o país de donde sale la población, y el de la inmigración, desde el punto de vista del lugar o país donde llegan los migrantes. Los primeros grupos humanos surgieron en el este de África y se extendieron luego al oeste del continente africano. Más de 1 millón de años después, un pequeño de grupos de hombres cazadores-recolectores abandonó África y emigró rumbo al sur de Asia. Desde allí se extendieron hacia el resto de Asia y Europa. Otros grupos cruzaron el mar de balsas y se establecieron en Oceanía. Por último, el hombre cruzó desde el norte de Asia a Norteamérica y luego se extendió hacia el sur del continente americano. A través de estas diferentes migraciones que se dieron en distintos momentos, el hombre pobló todo el planeta. Desde hace unos 2 millones de años, los humanos y sus antecesores viven en duras condiciones, sirviéndose de la piedra como instrumento principal. Durante el Paleolítico, la vida en el planeta se ha tornado inclemente. Las glaciaciones han hecho que los hielos invadan gran parte de lo que hoy es Europa y el norte de Asia. La vida es dura. El frío es la tónica general en estas condiciones. El hombre malvive en cuevas, único lugar en que está a salvo de un ambiente adverso. Es cazador y recolector de frutas y bayas. Como puede verse, durante el Paleolítico, el homínido, hombre de Neandertal u Homo sapiens, se defiende como puede. Los seres humanos antiguos pueden vivir el doble de tiempo que los chimpancés salvajes, incluso tienen la oportunidad de vivir hasta los 80 años. El Homo sapiens aparece como especie única hace unos 50.000 años. Su modo de vida es el nomadismo, por lo que el crecimiento de la población es débil. Según varios estudios, durante la edad paleolítica, nuestros ancestros cazadores-recolectores vivían en grupos pequeños de 10 a 30 personas y pasaban la mayor parte de la vida migrando de un lugar a otro en busca de animales para cazar, frutas y plantas para recoger. Debido a un estilo de vida físicamente exigente, solo los más fuertes y hábiles sobrevivían en la infancia, entre los que llegaban a los 15. Quizás muchos podían vivir hasta los 40, 50 años, pero a partir de esa edad, cuando el cuerpo ya no tenía fuerzas de enfrentarse a los achaques diarios, muchos perecieron. Las principales causas de muerte eran accidentes de caza, infecciones, desastres naturales y ataques de depredadores. Las mujeres tenían una mortalidad más alta que los hombres debido a complicaciones durante el parto. El momento crucial en la vida de toda persona en la prehistoria era el nacimiento y los primeros años de vida, con una mortalidad infantil importante. Una vez superadas esas etapas, el peligro de morir era mucho menor. Entre las causas más importantes de muerte estaban los traumatismos producidos en los momentos más arriesgados de la caza. Son frecuentes las fracturas y será en el Paleolítico Superior cuando comiencen a ser tratadas con prototipos de férulas armadas con corteza de árboles para facilitar mejor la recuperación del hueso fracturado. Aunque el ser humano durante el Paleolítico Superior gozó de buena salud y las enfermedades eran menos frecuentes que en la actualidad, el registro fósil también nos permite conocer algunas de las enfermedades que padecieron nuestros antepasados durante esta etapa. Así tenemos documentados casos de reumatismos causados por el desgaste físico, infecciones, caries, gingivitis, esclerosis, tuberculosis o carcinomas. Ahora les voy a hablar sobre el Neolítico. El Neolítico es uno de los periodos en que se considera dividida la edad de la piedra. Inicialmente se le dio este nombre en razón de los hallazgos de herramientas de piedra pulimentada en vez de tallada,
Es decir, en vez de golpeada, que era menos resistente, que parecían acompañar el desarrollo y expansión de la agricultura. Hoy en día se define el neolítico precisamente en razón del conocimiento y uso de la agricultura o el pastoreo. No necesariamente iba acompañado de la alfarería. En la revolución neolítica, el hombre empieza a dominar a la naturaleza y es capaz de producir sus propios alimentos. Mediante la aparición de la agricultura y la ganadería, puede almacenarlos para racionarlos a lo largo del año y así dejar de depender progresivamente de la caza y la recolección. Se produce así la sedentarización de la población y la liberación de la mano de obra hacia otros trabajos como la artesanía o la administración. Estos cambios provocan un aumento considerable de la población, hasta alcanzar los 300 millones al inicio de nuestra era. Una vez establecidos estos cambios, la población se estanca, creciendo con altibajos, así como muy dependiente de las catástrofes naturales y humanas, como las epidemias, malas cosechas, guerras, etc. No es hasta el inicio de la era moderna cuando la población comienza un ligero aumento, llegando a los 600 millones en el año de 1600, siendo aún un crecimiento catastrófico. Ahora vamos a hablar del Neolítico. En este periodo se dieron importantes acontecimientos que fueron de vital importancia para la historia de la humanidad. Por primera vez, el hombre podía fundar asentamientos relativamente estables. Esto, junto con la mayor productividad de sus esfuerzos, le abrió la posibilidad de acumular mayor cantidad de bienes materiales, es decir, riqueza. Pero, con la tecnología que se poseía en este periodo, el planeta quedaba chico para alimentar a la población, por lo que se crearon soluciones para este conflicto. Se inventaron dos cosas, la guerra y la pobreza. Así también apareció la agricultura. Trajo la acumulación humana y una mayor carga de horario, es decir, trabajo. Con el Neolítico se documenta mucho más desgaste, rupturas y deformaciones de brazos y hombros, por el nuevo tipo de trabajo que implica procesar los alimentos. Comienza el sedentarismo que favorece la obesidad, aparecen patologías derivadas de esta enfermedad. La agricultura trajo consigo el crecimiento de índice de natalidad. Al haber más carga de trabajo, hace falta más mano de obra y por lo tanto, la acumulación humana trajo más enfermedades en varios sentidos. El sedentarismo trajo consecuencias. Primero, la acumulación de basura y la falta de higiene. Si una población deja lleno de basura el campo y luego se va, no pasa nada. Pero si deja lleno de desechos del campo y se queda, está expuesto a nuevas enfermedades. Además, estas enfermedades eran contagiosas y tenían un impacto mayor, ya que se acababan contagiando más personas para una enfermedad dada, ya que todas estas vivían en conjunto. También afectaba mucho el vivir junto al ganado, ya que facilitaba que las enfermedades que contraían los animales acabaran pasando a infectar a las personas. La basura traía insectos, ratas y otros animales que se pueden alimentar de estos desperdicios. Cabe recalcar que estos animales no son nada limpios y también nos pueden contagiar con sus enfermedades. La esperanza de vida, paradójicamente, en el Neolítico se redució. En conclusión, las principales causas de deceso durante estos periodos. Durante el Paleolítico, las principales causas de deceso fueron la caza, donde los hombres regresaban heridos y algunos morían durante esta actividad. Debido a que no tenían conocimientos específicos de medicina, fallecían. La mortalidad infantil. Esta sucedía principalmente durante el parto, ya que se presentaban infecciones. Durante el Neolítico, la principal causa de deceso fue la agricultura, ya que con el sedentarismo se empezó a acumular basura, lo que promulgó las infecciones y enfermedades. También se dieron la atrofiación de los músculos en las personas, por la falta de actividad. Y es hora de que nos despidamos, amigos. Eso es todo, amigos.